Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis queridos hermanos. Vamos a ir a la palabra sentaditos. Hoy vamos a estar sentaditos allí. Y vamos a ir, por favor, vamos a buscar en nuestras Biblias el Evangelio según San Marcos. El Evangelio según San Marcos, por favor, capítulo 5. Evangelio según San Marcos, capítulo 5, y de ahí vamos a arrancar en el versículo 24. Hay un versículo en la Biblia que dice, allá está en Romanos, dice que no depende del que quiere ni del que corre, sino que depende de Dios, que tiene misericordia. Amén. Entonces de repente uno dice, pues entonces ¿para qué voy a orar si todo depende de Dios? Si Dios sabe lo que quiero y si Dios ya tiene todo hecho, ¿para qué voy a orar? Entonces, pero los evangelios son una bendición porque nos enseñan la vida, oiga bien, la vida del cristiano. Pablo dice que el Espíritu Santo está reproduciendo a Cristo en nosotros y por eso es importante que nosotros estudiemos los evangelios para saber cómo era Cristo, porque eso es lo que se está reproduciendo en nosotros. Entonces, si Cristo accedió, amados hermanos, a peticiones, así como la que nosotros vamos a ver, peticiones sin que se pidan. Es que lo que vamos a ver ahora es súper curioso, es súper interesante, porque yo creo que todos necesitamos algo de Dios. Amén. Todos necesitamos algo de Dios, sea material o al menos una espiritual o algo pues en nuestro corazón. Entonces hoy vamos a ver cómo una mujer lo consiguió, cómo una mujer se atrevió a hacerlo. Marcos capítulo 5, versículos del 24 en adelante. ¿Lo tenemos todos? Dice la palabra del Señor, la cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. ¿Y le qué? Le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre. ¿Cuánto tiempo? ¿Y qué era lo que tenía? Flujo de sangre. Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y ¿qué hizo? Y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella se había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Padre Celestial, bendice a tu iglesia, bendícenos ahora con tu palabra, añade bendición a la palabra para que nosotros podamos entenderla y podamos saber que hay caminos siempre de bendición para todos nosotros. Gracias Dios, gracias Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, amados hermanos, fíjese que todos venimos, bueno, de hecho todo lo que hacemos, digo yo que lo hacemos con un propósito, ¿verdad? Aún cuando los que salen solo, dicen ellos, a pasar el tiempo, y el que sale a pasar el tiempo, a que transcurra el tiempo, lo que está haciendo es matando su vida, matando el tiempo, matando la vida, dejando pasar los minutos que ya no va a recuperar. Entonces, todos salimos con un propósito. De igual manera, todos venimos a la iglesia con un propósito, ¿verdad? Algunos vienen cumpliendo, tratando de complacer al papá o a la persona que le invitó, que le exigió que viniera, y entonces cumple ese requisito de complacer a la persona. Otros vienen porque, pues sí, un corazoncito religioso, día de culto, hay que ir a la iglesia, ¿verdad? Entonces vienen a la iglesia y desde que entran están pensando a qué hora nos vamos a salir, entonces, pero cumplen con su propósito de venir a la iglesia. Otros vienen de diferentes razones, pero algunos
Algunos venimos con el deseo de encontrarnos con el Señor, ¿verdad? Nosotros sabemos que a Dios lo podemos encontrar en todo lugar. Él es omnipresente y lo podemos encontrar en todos lados. Podemos hablar con Él en todo momento y en todo lugar. Pero Él mismo, oiga, esto nos ha dicho, sin dejar de ¿qué? De congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces, Él nos manda a congregarnos. Día de servicio es el día que nosotros tenemos que buscar a Dios. ¿Dónde? En la casa de Dios, en su casa, ¿verdad? Entonces, el que está consciente de todo esto viene a la iglesia a encontrar a Dios, a encontrarse con Dios. En otras palabras, día de servicio es una cita con Dios, ¿verdad? Hay citas a las cuales usted no llega tarde. Tiene cita con un cliente, significa dinero, no llega tarde. Dios me guarde, con Dios me libre, ahí estoy a tiempo, pero a la iglesia llegamos tarde. Entonces, pareciera que como que no hemos cuajado bien, ¿verdad? La idea de que venimos buscando, honrando a Dios, tratar de tener a Dios, tratar de ser bendecido con la presencia de Dios, tratar de ser bendecido con un favor de Dios. Y óiganme, la oración no es solamente para pedir. La oración es para recibir de la presencia de Dios. Eso nos va haciendo cada vez más parecidos a Él y por ende a Cristo. Entonces, no sé cuál es la razón por la cual usted viene a la iglesia, pero si su razón, si el motivo por el cual usted viene a la iglesia es diferente de encontrarse con el Señor, estamos bien a tiempo de cambiar la actitud y buscar y buscar a Dios, porque cuando nosotros tenemos un enfoque de, bueno, voy a ir a hacer dinero, voy a ir a comprar esto, voy a ir a ver qué me encuentro, pues nuestra mente está buscando lo que nosotros queremos. Entonces, si usted ha venido a encontrarse con Dios, téngalo por seguro que lo va a encontrar en su palabra. Lo va a encontrar en su palabra y va a salir bendecido de su palabra. Y entonces vemos nosotros que allá afuera, amados hermanos, nos pasa de todo. Yo quisiera decirle que porque usted es cristiano no le va a pasar nada malo. Yo quisiera decirle que porque usted es cristiano, porque ya se bautizó y porque le sirve al Señor, usted va a salir, va a estar chévere todo el tiempo y nunca va a tener nada que lamentar. Pues el día, ¿cuándo fue mi hermano Sander? Ayer se metió un carro a la yarda de la casa de él. Entonces es algo que uno no espera, pues. Y acababa de estar alguien de su familia en el lugar donde cayó el carro. Entonces uno no sabe, Dios le guardó a su familia, gloria a Dios. Pero uno no sabe con lo que se puede encontrar. Y nosotros no podemos pensar que porque somos creyentes estamos exentos de problemas, estamos exentos de situaciones difíciles, estamos exentos de necesidades, estamos exentos de depresiones, estamos exentos de descontrol emocional. No estamos exentos de eso. Y por eso es que nosotros debemos de estar conscientes, primero, quiénes somos. Usted, si es cristiano, usted es hijo de Dios. ¿Usted qué es? Hijo de Dios. Por ende, por lógica, Dios es su Padre. Entonces usted no se encuentra desamparado en ningún momento. Pero a pesar de que Dios es su Padre, el Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicción. Yo dije que iba a hablar despacio, fíjense, pero de repente se me revienta el acelerador y comienzo a acelerar. Voy a tratar de hablar más despacio. Pero el Señor Jesucristo nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Y esa es la parte que más cuesta, porque nosotros confiamos de las cosas que vemos. Mi carro tiene seguro, ya lo compré, ahí está el recibo, está al día. Entonces tengo un problema, pues ahí el seguro me lo paga, ¿verdad? Y yo tengo mi casa pagada o la estoy pagando a tiempo. Entonces veo las cosas, que todo está al día, yo estoy seguro. Pero a Dios no lo podemos ver. Y las promesas que Él dice que nunca nos va a dejar solos, nosotros no podemos ver siempre eso. Y la aflicción es esa, es situaciones que de repente nos asfixian, nos ahogan. Y a veces pensamos que Dios se ha olvidado de nosotros, Dios no nos ha tomado en cuenta. Algunos dicen, no, el pastor o fulano está pasando por esas cosas porque de seguro está en pecado, y probablemente no sea así, ¿verdad? Pero pasamos dificultades. Pasamos dificultades. ¿Sabía usted? Estaba escuchando a un pastor explicar que Ucrania ha sido por algún tiempo la entrada para el evangelio de toda esa zona. Y allí hay un montonazo de cristianos,
¿verdad? Entonces, y ellos están pasando situaciones difíciles, oiga, situaciones que impensables. Pues yo viví la guerra en mi país, pero no era de la manera en la que se está dando ahora, ciudades completamente desaparecidas, estaba viendo. Entonces, porque son cristianos no iban a pasar esa situación, porque son cristianos no va a morir algún cristiano, probablemente sí, probablemente ya murieron cristianos. Entonces eso, amados hermanos, no debe quitarnos ni la fe, no debe decepcionarnos de Dios, porque Dios no nos prometió que no íbamos a tener problemas, que no íbamos a tener dificultades, ni siquiera Dios no nos prometió que nuestro cuerpo no iba a morir. La Biblia establece claramente, está establecido para los hombres que mueran una vez y luego el juicio. Entonces estamos en medio de este mundo, un mundo caído, un mundo corrupto, un mundo dirigido por Satanás. En medio de todo esto estamos, podemos ser víctimas, podemos pasar situaciones, podemos sufrir abusos, podemos sufrir tantísimas cosas. Pero el cristiano, amados hermanos, está llamado a buscar, oiga bien, a buscar siempre estar unido en el Señor, con el Señor. Así nosotros podemos enfrentar y así nosotros podemos encontrarle las razones a todas las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Si nosotros no entendemos algo, la Biblia nos dice, si estás falto de sabiduría, pídala ¿a quién? Pídala al mundo, pídale al psicólogo, pídale al doctor, pídele al pastor, ¿a quién? A Dios, y Él nos la va a dar abundantemente y sin reproche. ¿Sabe por qué? Y sin reproche, porque ni siquiera te va a preguntar para qué lo quieres, porque si tú quieres su sabiduría es para hacer algo que a Él le agrada. Entonces, amados, nosotros no estamos desarmados. Óigame bien, aunque podemos pasar problemas, no estamos indefensos, no estamos solos. Aquí encontramos una mujer que verdaderamente al principio no era creyente, pero oyó hablar de Jesús. Muchos de nosotros venimos por mucho tiempo oyendo hablar de Jesús, pero no reaccionamos. O sea, ya lo recibimos en el corazón, pues, pero nuestra vida no ha cambiado de la manera como debería de cambiar. Y porque estamos demasiado puestos nuestros ojos en las cosas materiales. Y las cosas materiales, amados hermanos, fenecen. Las cosas materiales, óigame bien y póngame atención a esto, se hacen viejas, se arruinan. Y por eso es que la Escritura dice que quien siembra para la carne, de la carne que recibe. ¿Alguien sabe? Corrupción. O sea que por más que usted quiera cuidar su carne siempre se va a corromper. Entonces por eso es que usted tiene que cuidar más su espíritu que su carne, porque su espíritu alegra su corazón. ¿Y qué dice la Escritura de un corazón contento? Hermosea el rostro. ¿Ha visto las personas que están contentas? ¿Ha visto las personas que alegres? ¿Cómo se ven? Y usted los ve y le dice, ¿y qué te pasó? ¿Por qué venís así? ¿Y por qué estás tan contento? ¿Algo te ha pasado? Ay, que fíjate que esto. Porque su corazón llena todo. La alegría que llevan por dentro los llena a todos. Entonces, como cristianos, amados hermanos, nosotros estamos llamados a hacer lo que hizo esta mujer. Ya lo vamos a ver un poquito en detalle. Ya vamos a verlo, que ir y buscar al Señor. Ya nosotros escuchamos hablar de Cristo. Nosotros sabemos que Cristo sigue obrando milagros. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos creen que Cristo sigue sanando? Cristo sigue derramando bendición. Yo lo creo. Si yo no lo creyera, no siguiéramos en esto, amados hermanos. Solo me sentara en una iglesia y tranquilo. Pero yo sé que Dios obra. Yo sé que Dios sana. Yo sé que Dios redime. Yo sé que Dios transforma, sigue transformando corazones. Yo lo sé. Yo estoy convencido, como decía Pablo, estamos convencidos, estamos persuadidos que el que comenzó la obra la va a terminar hasta el día del Señor. Entonces por eso, amados hermanos, aunque el día esté oscuro, yo sé que el sol brilla. Aunque de repente tengamos problemas, yo sé que Dios está en control. Dios mío, ayer fue a echar gasolina. ¡Oh! Dios mío, qué caro, ¿verdad? Nunca había echado gasolina más de $6. ¡Qué barbaridad! Tremendo. Y entonces, ¿y eso me trae aflicción? No.
No tiene por qué. Claro, tengo que tomar ciertas medidas, ya no voy a andar como que hoy trompo, voy dando vueltas por todos lados, tengo que medir las vueltas que yo voy a dar, si es necesario, pues no usar el vehículo, etcétera. Usted puede hacer todo lo que usted quiera, ¿verdad? Si hay alguna escasez, ¿verdad? Ni modo, para el trabajo y para dónde, pues. Pero yo confío en el Señor, que nunca va a faltar el pan en la mesa. Yo confío en el Señor, que siempre su mano va a estar con nosotros, siempre. Siempre, a pesar de todas las cosas. Entonces, por eso es que el cristiano, amados hermanos, puede estar confiado. No por gusto, nos dijo el Señor, pero confiad. Pero confiad. Yo he vencido al mundo. Y con esto el Señor nos decía, van a estar afligidos. Pero confíen. Se puede imaginar en medio de la aflicción, de repente uno está abatido, ¿verdad? Y se acerca a alguien queriéndolo calmar a uno. Cálmate, pues si eso es lo que no puede uno, ¿verdad? Y como solo porque me digan que me calme, me voy a calmar. O respirar. Y si uno está abatido, amados. Entonces, solo cuando recordamos que Dios tiene el control y volvemos a decirnos a nosotros mismos que Dios tiene el control, volvemos nosotros a estar en paz. Una paz que dice el Señor que sobrepasa todo entendimiento. Fíjense que en la Escritura, en el capítulo 9 de Romanos, que se lo mencioné hace un rato, 9:15 de Romanos, capítulo 9, versículo 15, dicen estas palabras y son tremendas, amados hermanos, porque de repente dan temor, ¿verdad? ¿Y si Dios no quiere? Pero nosotros tenemos que saber y tener en mente que Dios nos ama. Oiga lo que dice, por favor. Romanos, carta a los Romanos, capítulo 9, versículo 15 dice, pues a Moisés dice, mire, desde el tiempo de Moisés dice, pues a Moisés dice, y léalo audiblemente, por favor, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Oiga, ¿cuáles son las cualidades de alguien en el cual Dios va a tener misericordia? ¿Sabe cuáles son? Que Dios quiera tener misericordia. ¿Cómo dice ahí? Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré, ¿de quién? Del que yo me compadezca. Vea el versículo 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. O sea, todo depende de Dios. Entonces, amados hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Yo tengo que entender que Dios me ama. Yo tengo que entender que Dios tanto quiere platicar conmigo que me salvó a través de Jesucristo. Pagó el precio para poder tener una relación conmigo, una persona pecadora con una relación con Dios. Entonces, amados hermanos, comenzamos nosotros a comprender que todo está en las manos de Dios. Todo. Y un mundo difícil está controlado por Dios. Un mundo donde Satanás dice que gobierna está controlado por Dios. Así de sencillo, y tanto está controlado esto por Dios que cuando le toque al diablo el tiempo sea cumplido, un solo ángel va a bajar y lo va a amarrar y lo va a guardar por 1000 años. Satanás verdaderamente no gobierna, sigue gobernando Dios. Y entonces yo tengo que recordarme que aunque Dios tiene misericordia de quien Él quiere, Él ha establecido ciertos parámetros en su palabra para poder estar seguro de recibir esa misericordia. En el Salmo 34, versículo 19, Salmo 34, versículo 19, nos dice, amados hermanos, una de las características que alguien debería de tener para poder recibir de Dios la ayuda cuando estamos en ese momento de aflicción. Lo tenemos ahí, Salmo 34, versículo 19. Oiga lo que dice, por favor, porque esa es una promesa para usted. Oiga bien, esta es una promesa para usted. No la olvide y téngalo presente. Lo tenemos ahí. Oiga esto, estamos en el Salmo 34, 19, dice, muchas son las aflicciones ¿de quién? Del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Esa es una promesa. Esa es una promesa para usted que es hijo de Dios. Entonces, ¿pero qué? Dos cosas asegura. Primero, que van a llegar aflicciones. Alguien le dirá, ¿al justo no le llegan aflicciones? Claro que sí. Muchas son las aflicciones del justo.
Pero aunque sean muchas, y aunque usted considere que son demasiadas, ¿qué dice ahí? Pero de todas ellas le librará Jehová. Entonces tenemos que estar en la justicia de Dios, tenemos que buscar la presencia de Dios, tenemos que buscar agradar a Dios en todo momento. ¿Por qué, amados hermanos? Porque Dios en su misericordia, Dios en su amor, siempre pone sus ojos en nosotros. Y fíjense que otra manera como usted va a estar, está canalizando o asegurándose la misericordia de Dios, nos lo dice Éxodo capítulo 23 versículo 25. Y oiga esto por favor, para aquellos que están dudando si se meten o no se meten. Éxodo 23 25, el segundo libro de la Biblia. Mire qué bendición lo que dice acá. Dice Éxodo 23 25, dice la palabra del Señor: mas a Jehová vuestro Dios, ¿qué dice? Serviréis, y Él bendecirá tu pan y tus aguas, y yo quitaré toda enfermedad de en medio de ti. Beneficios de servir, ahí están. Claritos, amados hermanos. Desde el Antiguo Testamento y al Nuevo Testamento, nosotros le servimos a Dios. Entonces, Dios hace las cosas como Él quiere, pero también en el texto con el cual arrancamos, el Señor iba atendiendo a una persona que dice la Escritura que era principal. Se fijó que en el versículo primero, volvamos al texto inicial, volvamos a Marcos capítulo 5, versículo 24. El versículo 24 es parte de un encuentro que el Señor Jesucristo había tenido con una persona, Jairo se llama él. Una persona muy importante. Una persona muy importante en la sinagoga. En otras palabras, una persona importante en el lugar donde él estaba. Y entonces dice el versículo 24, dice ahí: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Entonces el Señor Jesucristo estaba atendiendo a alguien que era muy importante porque su hija estaba muriendo. Ahora vea lo que dice el versículo 25. ¿Cuál es la primera palabra? Pero. No, la primera palabra, ¿cuál es? Pero. Esa palabra, amados hermanos, corta el movimiento, corta la fluidez de todo lo que se está diciendo. Es como dijera, ¿verdad? No, yo iba temprano a la iglesia, pero se le metió el diablo a mi esposo y nos empezamos a pelear, ¿verdad? Yo iba a hacer tal cosa, pero me dieron ganas de ver el partido y me quedé. Yo quería hacer tal cosa, yo hubiera estudiado, pero conocí a Toño y me olvidé del estudio. O sea, el pero cambia la fluidez de lo que viene. Entonces, el Señor Jesucristo iba hacia la casa de Jairo. Entonces, él estaba todo en el Señor programado para sanar a la hija de Jairo. Sin embargo, una mujer que no era creyente, que solamente escuchó hablar del Señor, que estaba en aflicciones, ¿cuánto tiempo dijimos? 12 años. Y había buscado ayuda, había ido al doctor, había ido muchas veces al doctor. Oiga esto, muchas veces al doctor y a muchos doctores. Y dice el versículo 26, dice: y había sufrido mucho y de muchos médicos. O sea que todos los médicos la habían hecho sufrir y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Óigame, el Señor Jesucristo venía apretado. ¿Y eso qué quiere decir? Que había un montón de gente caminando a la par de él, ¿verdad? Así como mucha gente viene a la casa del Señor. Todos, les decía yo, todos venimos con un propósito, ¿verdad? Todos entramos a la iglesia y todos salimos de la iglesia. Y de seguro todos encontramos el propósito por el cual vinimos a la iglesia. Es solo venir, pues vino, logró su propósito. Es solo complacer a alguien, pues vino y logró su propósito. Es solo pasar el tiempo del servicio aquí para que digan que vino a la iglesia, pues logró el propósito. Pero algunos, venimos con un propósito mayor. Y estos que vienen con un propósito mayor, amados hermanos, y ese es el punto
de lo que yo quiero que veamos ahora. Estos que vienen con un propósito mayor hacen fluir de Dios el poder, hacen fluir de Dios cosas excepcionales en su vida. Sea una palabra de bendición, sea un milagro, sea el entendimiento de algo, sea paz en su corazón. Amados hermanos, porque a veces no son cuestiones materiales, es poder tener paz, es poder tener tranquilidad para tomar buenas decisiones, porque Dios no te va a decir necesariamente toda la respuesta, sí, no, de lo que tú tienes que hacer. Dios te va a dar los elementos para que tú tomes la decisión. Es como alguien me dice, no, pastor, lo que pasa es que Dios escoge con quién nos vamos a casar. No, hermano, Dios te da todos los elementos para que tú elijas la persona correcta. Él te dice cómo debe ser una mujer, Él te dice cómo debe ser un hombre, para que tú lo busques allí. Bueno, si usted está casado, ya olvídese, brother. Lo que agarró, agarró, y allí, gloria a Dios, ¿verdad? Dios, mire, lo bueno es que Dios redime, amados hermanos. Dios hace, endereza todo camino que está mal, ¿verdad? Y si hemos llegado hasta esta fecha, ¿verdad? No, si le preguntara a Luis, quizás podemos regresar al tiempo, ¿verdad? Pero estamos hasta aquí y gloria a Dios. Entonces, pero para los que todavía no se han casado, no estén diciendo, Señor, mándame la persona correcta. No, Dios te está diciendo a ti. Dios te está enseñando en su palabra cuáles son los elementos necesarios, las características de una persona que es la mejor para ti. ¿Queremos que Dios escoja todo? ¿Queremos que Dios nos diga todo? No. Dios nos da los elementos porque quiere que crezcamos. Entonces, vino la mujer, dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía un flujo de sangre, dice, y había sufrido mucho. Versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Algo sencillo, algo hasta tonto, porque muchos tocaban su manto. Algunos quizás hasta pateó al Señor, porque iban tan apretados que lo empujó, que lo pateó sin intención, ¿verdad? Y no logró nada de Jesús. Y todos estaban allí. Todos oyeron la misma enseñanza. Todos, o la mayoría, tocó al Señor de una u otra manera. Pero yo le pregunto a usted, ¿está aquí usted para hablando espiritualmente, tocar intencionalmente al Señor? ¿O está aquí usted para que pase el tiempo? Yo no sé, pero mire, yo lo aprecio mucho a usted, pero yo no he venido aquí solo a verlo a usted. Yo he venido aquí a que Dios hable a mi corazón. Yo he venido aquí a que Dios me resuelva o que me diga cómo resolver un problema. Yo necesito que Dios me abra una puerta específica en el cual yo le estoy pidiendo. Yo sé que ninguno de ustedes puede abrir esa puerta, pero Dios sí. Y yo eso he venido a buscar. Entonces, esta mujer se acercó en medio de la multitud e hizo algo que nadie de todo ese montón de gente que estaba ahí hizo. Hizo fluir poder del Señor. El Señor no dijo, te voy a bendecir. Claro, el Señor ya lo sabía todo, yo lo sé. Pero no dependió del Señor aquí. ¿De quién dependió? ¿Ella porque se acercó o porque se acercó con propósito? Se acercó con propósito, se acercó con fe. No sé cuál es su situación, pero a Dios se le busca con el propósito primero de alabarle. Pero también, amados hermanos, mire, uno puede presentar al Señor sus necesidades y buscarlo con propósito. Mire lo que sigue después, dice: cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Versículo 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Quién le había dicho esto? Nadie. Ella dijo, yo con solo que toque el manto, yo sé que me voy a sanar. Yo he visto a mucha gente decir, no, yo estoy haciendo esto porque yo sé que Dios me va a bendecir de esta manera. Amados, mire, yo conozco hermanos que sirven y dicen, no, es que yo sé que Dios me va a bendecir. Tengo un trato con el Señor y yo estoy sirviendo, yo estoy ofrendando, yo estoy haciendo. Y yo le digo, ¿cómo vas a creer que Dios te lo va a dar por eso? Amados hermanos, en su mente, en su corazón,
Ellos piensan así y creen en eso, creen la palabra, creen que Dios tiene el poder y creen que Dios lo va a hacer. Entonces dice, amados hermanos, dice, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. ¿Habla aquí de hablar con Cristo? No. ¿Habla aquí de hacer un trato con Dios? No. Yo me voy a meter en medio y yo sé que voy a estar tan cerca y voy a tocar su manto. Por eso, por malas interpretaciones, muchos hablan del manto del Señor, ¿verdad? El sudario, el santo sudario, y que lo toca uno y la gente queda sana. Eso no es cierto, amados. Aquí era Jesús. Y entonces dice, y enseguida, porque muchos pudieron haberse burlado de ella si hubiesen sabido, y enseguida la fuente de su sangre, ¿qué pasó? Se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Muchas veces, amados, he escuchado yo testimonios de personas que dicen que no tienen constancia médica, que no tienen nada en su mano, pero dicen que oraron al Señor y de repente yo sentí que Dios me sanó. Y uno dice, pero ¿y yo cómo voy a saber? Si es que no importa si tú lo crees. Pero yo he conocido gente y yo sentí que Dios me restableció y yo sentí que Dios me sanó. Aquí está la clave. O sea, ¿cómo buscar un milagro? Solo tenga el propósito de buscarlo, solo tenga la fe necesaria y busque a aquel que se lo pueda hacer. Aunque usted no sienta que Jesús lo está mirando, porque en este momento Jesús no tenía los ojos puestos en la mujer. Y según lo que dice aquí, Jesús tampoco tenía la intención directa de sanar a la mujer, pero fue la mujer la que sustrajo un milagro del Señor. Y entonces dice, y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, ¿qué fue lo que sacó la mujer de él? Poder. ¿Qué es lo que necesita usted de Jesús? Poder, amado hermano. Pastor, mire, yo quiero poder hacer tal cosa. Poder. Es la fuerza para hacerlo, es las puertas abiertas, es la bendición para poderlo hacer. Y todo eso emana de Jesús. Por eso es que tenemos, amados hermanos, que buscarlo con propósito. No venga a perder su tiempo. No permita que usted venga a pasar el tiempo. Porque, amados, el servicio dura 1:30. Quiere decir que cuando usted salió de aquí, salió 1:30 más viejo. Y usted no va a restablecer eso. Eso no se regresa. O lo pasa dormido, viendo la novela, o comiendo, o adorando al Señor. Y yo le aseguro que donde usted puede sacarle el mejor provecho es en la casa de Dios. Pero hágalo con propósito. Hágalo con propósito. Y luego dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviendo a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Amados, aquí nosotros podemos entender la razón de Jesucristo, pero los discípulos no sabían eso. Entonces los discípulos vieron al montón de gente alrededor de Jesucristo. ¿Y quién ha tocado mis vestidos? Y de seguro a Pedro o cualquiera, ¿qué estás preguntando? Porque mira lo que dijeron, el versículo 31, sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta? Y dices, ¿quién me ha tocado? O sea, la pregunta era, ¿quién no te ha tocado? Porque todos venimos a la iglesia, pero no todos salimos con la bendición. Todos venimos a la iglesia, pero no todos salimos con la palabra. Todos venimos a la iglesia, pero no todos cambiamos, hermanos. Y dice, pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. 12 años de una enfermedad que ella no había podido encontrar la respuesta. 12 años de complicaciones, de gastos, todo lo que tenía se había gastado en doctores. Sufrimiento. ¿Sabe una característica del sufrimiento? Que nadie lo entiende. Porque solo a usted le duele, brother.
Yo cuando veo a mi hermano César que se agarra a una parte de la cara, yo trato de comprenderlo, pero solo a él le duele. Y entonces, ¿qué tengo que hacer? Orar. Yo sé que alguno de ustedes está incómodo por algo, algo le pasó, le duele algo, está triste, está preocupado y quizás si usted se lo cuenta a alguien puede que haya algo de empatía, pero ese problema usted lo tiene, solo usted se entiende y Dios. Y por eso, amados hermanos, es que estamos aquí en esta noche, listos para tomar un poquito de poder de Dios para hacer que las cosas sucedan en nosotros. Yo no he venido a otra cosa. Yo no he venido a cantar coritos solamente. Yo no he venido aquí solamente a hablar. Yo he venido a buscar de Dios, amados hermanos, a buscar de Dios lo que todos andamos buscando: poder. Porque cuando Dios deja salir su poder, amados hermanos, todo puede suceder en nuestra vida. Así es que vamos a ponernos en pie, los que podemos hacerlo. Vamos a orar y vamos a presentar delante del Señor.